Desde mediados de los 80 hasta el presente, Marcelo Expósito ocupa un lugar clave e inclasificable en el arte español por la manera en la que ha entretejido práctica artística, activismo y política. Aprovechando la exposición Nueva Babilonia, designar o no un trabajo como arte es una decisión táctica que, partiendo de la Virreina en Barcelona, está itinerando a otros lugares. Metrópolis recorre junto al artista 40 años de trabajo. La trayectoria de Marcelo Expósito comprende proyectos editoriales y videográficos, investigaciones acerca de los imaginarios visuales del franquismo, la exploración de las gramáticas de los movimientos sociales, así como sus últimos proyectos desarrollados durante la pandemia. Siempre desde una óptica que prefiere lo colectivo y es reacia a identificarse con la noción de estilo o de obra homogénea. Si te soy sincero, yo era suspicaz de hacer propiamente una exposición retrospectiva que fuese omniabarcante, ¿no? de una actividad tan diversa y además de prácticamente 40 años. En primer lugar, la exposición se hace por la confianza que tenía con los dos curadores, con Valentín Roma, director de La Virreina en Barcelona, y por Cuauhtémoc Medina, curador jefe del MUAC en Ciudad de México, y porque efectivamente fuimos dando con alguna fórmula en la que se pudieran evitar dos cosas que para mí eran muy importantes, dos salvedades a la hora de hacer la exposición. La primera, no aplastar toda esa diversidad de actividades pues en los formatos usuales de obras de arte, ¿no? Sí, con formatos objetualizados, por una parte. Y por otra parte también evitar algo que a mí también es verdad que en los últimos años me molesta, que son las exposiciones muy centradas en las vitrinas llenas de documentos y en los vídeos documentales, por así decirlo. Nueva Babilonia es una doble cita. Por una parte es una cita al proyecto de muchos años que desarrolló un artista holandés, un histórico de la neovanguardia europea, que se llama Constant. Nueva Babilonia es el título que él dio, es un largo ciclo de trabajos, un proyecto de larga envergadura, en el que él intentaba desarrollar la utopía, por supuesto incompletable, de una ciudad tecnosocialista, ¿no? Donde el desarrollo de las técnicas, pero también las formas de organización social, cooperativas, comunitarias, liberaran el máximo de tiempo justamente para el juego, para la creatividad de los sujetos. Y por otra parte, Nueva Babilonia es el título de una película histórica de un sector de la vanguardia ruso-soviética, del grupo que tenía por nombre FX, Fábrica del Actor Excéntrico. Este grupo hizo una película que tituló Nueva Babilonia, que era una especie de recreación teatral histórica de los meses que duró la Comuna de París. Sobre todo, nos permitía pensar modelos que en las vanguardias habían permitido precisamente tener por una parte una concepción global, pero a su vez de una diversidad de prácticas, de formas de hacer. Así es como hemos construido de alguna manera la exposición, articulando una diversidad de dispositivos que ni objetualizan completamente el contenido de proyectos que son muy diversos, que son diferentes de objetos de arte, pero que también de alguna manera no se limitan a ser expuestos en vitrinas como mera documentación. La exposición se compone de 7 secciones que se recorren en el espacio consecutivamente. Pero responde a un modelo constructivo que no es un modelo constructivo exactamente lineal. En realidad lo importante ahí no es tanto la evolución biográfica de la obra del artista, sino cómo en distintos momentos de la biografía del artista, que
es objeto de la retrospectiva, se van produciendo diferentes invenciones o modelos constructivos que son respuesta a problemáticas políticas, estéticas, activistas, lo que sea, en cada uno de los momentos de la actividad. Son trabajos primigenios realizados entre el año 86 y el año 90 en torno a los condicionantes o las sobredeterminaciones culturales en la producción de las identidades. Son trabajos que oscilan entre algunos elementos biográficos y la filmación de paisajes vistos siempre desde la interpretación de la cultura. Paisajes extremos en Finisterre, en Galicia, o el Mar del Norte, en los Países Bajos. Y son trabajos que ya plantean de una manera muy esquemática las primeras articulaciones entre imagen visual y texto escrito, que es característica en el fondo de una parte importantísima de mi trabajo. Y en definitiva son proyectos que se extienden a intentar analizar cómo se han construido los relatos dominantes sobre la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo y la transición a través justamente de sus relatos visuales. Españoles, al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como católico. Os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, y le prestéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido. Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez, en los umbrales de mi muerte: ¡Arriba España! ¡Viva España! La multitud que aguarda para despedirse de Franco rompe la disciplina y el silencio de la cola para vitorear a don Juan Carlos de Borbón, quien hace tan solo unos minutos acaba de ser proclamado rey ante las Cortes y que acude después a visitar la Capilla Ardiente. Hay un libro que está expuesto sobre un yunque en una de las piezas de esta segunda sección, que es un libro de Hayden White, que en su traducción española se tituló El contenido de la forma. Lo que Hayden White planteaba en ese libro, que es muy interesante, es que no solamente hay un problema que analizar con el contenido de los relatos historiográficos, sino que hay que atender incluso, en primer lugar,
a la ideología subyacente en la forma en que la historia se cuenta. Pues salimos de Santander en un barco de carga que habían transportado antes cerdos, otra vez carbón me parece, no estoy segura. El barco era francés. Íbamos unos 500 niños, con algunos mayores, en las bodegas. Nos salieron los submarinos de los nacionales y pudimos salvarnos por un pelillo. Dijeron que está bajo la bandera francesa. Ellos querían echar el puente. Estos le dijeron que no tienen derecho a entrar en el territorio francés. Y bueno, se fueron y nos salvamos hasta que llegamos a Burdeos. Desde Burdeos nos llevaron a Agen, en Lot-et-Garonne, y allá hemos estado 2 años. El que salía al español que le cogían fuera del sitio donde estaba internado, les llevaban a otros campos de castigo, en unas condiciones todavía peor. Y así estuvimos 2 años. Franco, pues, parece ser que reclamaba a los niños que estaban en guarderías, que habían estado en guarderías y eso. Y entonces a nosotros nos sacaron, a mi madre y a nosotros 3, ilegalmente de ese campamento. Y entonces fue cuando fuimos para la Unión Soviética. Los demás les devolvieron a España. El precio del progreso comprende un ciclo de trabajos, de proyectos que realicé entre el año 89 y el año 94-95, y es un gran número de proyectos de gran envergadura, de gran escala, que se autoimpusieron un principio muy estricto, y es realizarse muy pegados a las condiciones de los contextos donde se habían de mostrar. Y esos proyectos se realizaron, y esto es importante remarcarlo, sobre todo en torno al año 92, que fue el año en el que en el Estado español, como recordaremos, coincidieron la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo 92 en Sevilla, la capitalidad cultural europea de Madrid y el 5º centenario del así llamado descubrimiento de América. Bueno, era un momento donde justamente esa acumulación de celebraciones institucionales marcaba un epítome de muchas cosas.
Gracias, Señor, por haberte servido de nosotros para que se cumpla tu voluntad. Dad fe de cómo en nombre de los reyes de Castilla, don Fernando y doña Isabel, tomo posesión de estas tierras. Es la sección que está dedicada de una manera más directa a aquellos proyectos que, de una forma más evidente, yo digo, no son inmediatamente elegibles como artísticos. Trabajos habitualmente de orientación pedagógica, con voluntad cooperativa o de construcción reticular. El dispositivo que hemos elegido para formalizar Nueva Babilonia Revisitada es un tetragrama, es un sistema de notación musical. Aunque tú organices las líneas temáticas de manera vertical, eso no implica jerarquía. También hay algo que con la exposición pretendíamos y era intentar detectar también las huellas de cuáles son los trayectos colectivos, ¿no? Es decir, si un criminólogo fuese a la exposición y aplicara esos polvos que se utilizan para detectar, para hacer aflorar las huellas, uno encontraría con seguridad las huellas de muchísimas personas, de muchísimos colectivos, de muchísimos movimientos, de muchísimos procesos en red, de muchísimas prácticas cooperativas. Y además, Nueva Babilonia Revisitada es el epicentro de la exposición. But really the idea was to try and get this idea of carnival into the demonstration by putting a funny face on the front of the mask. Everyone could be, you can just see this mark and it becomes humorous as soon as you see it. I mean, you can't help but laugh when you see this. On the bottom of the mask it actually explains in 3 or 4 languages the reasoning behind the mask. In English it says, "We will remain faceless because we refuse the spectacle of celebrity. Because we are everyone, because the carnival beckons, because the world is upside down, because we are everywhere. By wearing masks we show that who we are is not as important as what we want, and what we want is everything for everyone." Lo único que sabíamos era que teníamos que tomar los espacios y apropiarnos de los espacios, y eso se convertía, o sea, la imagen era como una excusa, o pintar una pared o intervenir un cartel era una excusa para salir y ganar territorio y en ese espacio interactuar con otros. Para mí es como generacional el tema ese de la conciencia de la toma del espacio.
Sí, en esos años también volvemos a lo del neoliberalismo, hay como el fracaso neoliberal, la gente empieza a hacer conexiones con el pasado, ¿no? Comprende vídeos de gran envergadura. Hay un trabajo sobre Bilbao del año 95 que dura más de 1 hora y media. Hay un trabajo sobre Valparaíso de 7 capítulos que dura más de 3 horas. Esta tarde a esta plaza Manuel Antonio López, camarada. Lisboa Calderón. Y hay otro trabajo más reciente también sobre Bilbao, compuesto por 5 movimientos que dura más de 5 horas. Lo que estos vídeos intentan es actualizar el modelo histórico de las películas que se llamaron sinfonías urbanas. Las películas de Walter Ruttmann sobre Berlín, o las películas de la película de Bertov, El hombre de la cámara sobre Moscú, etcétera, etcétera. Todas maneras de revitalizar esa fiesta permanente que se supone tenía Valparaíso. Pero en lugar de atender, como hacían las películas, las sinfonías históricas cinematográficas en su momento, a la eclosión de las metrópolis industriales, aquí justamente lo que se intenta es poner el foco sobre la decadencia, la reconversión, la transformación de ciudades portuarias, en particular históricas, justamente por el impacto de la globalización neoliberal. Es la última sección que recopila los trabajos más recientes del año 2016 hasta ahora. Son proyectos que están relacionados con un textito aparentemente considerado menor de Heinrich von Kleist, del escritor, dramaturgo, literato alemán, que tiene por título Sobre la elaboración paulatina del pensamiento mientras se habla. Von Kleist dedica ese textito a reflexionar sobre aquellos discursos públicos que se tienen que pronunciar de manera prácticamente simultánea a el pensamiento que los origina. Y me parecía que no solamente por este proyecto, que compendia 23 intervenciones públicas mías en ámbitos parlamentarios, en asambleas políticas, en otro tipo de espacios ciudadanos, en universidades públicas, etc.,
sino que también porque volvemos a estar en otro momento en el que los tiempos históricos imponen tal urgencia que de alguna manera los discursos públicos casi se están elaborando acompasados con la marcha de los acontecimientos. En el régimen que surge con la Constitución de 1978, hemos tenido en la práctica un poder legislativo supeditado a un poder ejecutivo, a su vez monopolizado por el bipartidismo. La exposición, además, en particular, acaba con estos proyectos que en realidad son una especie como de radiografías de los discursos, ¿no? La escritura que ahí se ve en estos proyectos, la voz en off, la escritura, la grafía, lo que muestra es casi en los tres casos, sí, son radiografías, son ese sistema vertebral, el sistema nervioso, de cómo se pronuncian los discursos públicos, eso, es una radiografía de las conversaciones que hemos mantenido en cuarentena durante la pandemia, es una radiografía de las intervenciones públicas en momentos de intervenciones políticas de urgencia. Lo primero que hicieron, o sea, al día que comienza el estado de alarma, fue organizarse para primero solventar las necesidades básicas de alimentación y económicas y de acompañamiento para cuestiones médicas, porque al instante ya teníamos la noción de que el Estado nos iba a dar la espalda. La pieza final, que es lo que yo llamo piezas sonoras escénicas, que están pensadas para ser escuchadas en teatros sin presencia actoral sobre el escenario o en cines sin proyección sobre la pantalla, son piezas que se tienen que escuchar en una sala de teatro de cine a oscuras. Yo estoy esperando una idea igualitaria que se funda sobre la armonía planetaria de la respiración. Nos parecía que después de una acumulación tal de imágenes y de presencias en el conjunto de la exposición, era muy importante cerrar con una pieza donde las presencias fueran, por así decir, inmateriales, estuvieran desmaterializadas. La exposición conectaba esas experiencias y reflexiones propiamente de cuarentena y de pandemia con la manera en que la memoria histórica y los movimientos y los activismos memorialistas luchan porque siga estando presente aquello que históricamente se ha querido hacer desaparecer.